En la antigua Grecia, la ágora convocaba a la ciudadanía. Hoy, a más de 2500 años, el bios y el ethos nos vuelven a convocar. Esto es Ágora Bioética. Biocultores, buenas noches, bienvenidos a Ágora Bioética, donde el bios y el ethos nos convocan. Y me voy a permitir introducir a los panelistas, a los participantes que hoy nos van a acompañar, ya entrañables amigos, colaboradores, conocidos por ustedes, algunos, y que hoy vamos a analizar un tema que a mí me parece crucial, capital, importantísimo, por no solo lo que implica, sino sobre todo los riesgos. Pues está con nosotros Lupita Alvarado, médico, ya colaboradora de Ágora Bioética. Lupita, buenas noches. Y buenas noches a todos. Hoy invitamos a la licenciada Brenda Ivette, quien es abogada y se suma a este esfuerzo de Ágora Bioética para que nos apoye con lo legal, de lo cual pues no sabemos. Brenda, buenas noches, bienvenida. Gracias, hola, buenas noches. Y ya nuestra conocidísima y solidaria maestra Lourdes Sodi, antropóloga conocida por ustedes, entonces una entrañable colaboradora de Cultivemos Bioética. Maestra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. A nuestro queridísimo doctor Froilán Hernández Lara, bioeticista, pediatra, médico, que no necesita presentación, es ya el pilar de Cultivemos Bioética. Freud, Muchas gracias, buenas noches a todos. Y quien pues ya creo que oficialmente debemos considerar también miembro de Cultivemos Bioética, miembro del grupo, si ella no tiene inconveniente, claro, a la maestra Lorenza Coppola, quien ha mostrado un entusiasmo verdaderamente envidiable y se lo agradecemos porque esos son los entusiasmos que necesitamos para hacer bioética. Así que la maestra Lorenza Coppola, antropóloga, bienvenida, y si no tienes mayor inconveniente, bienvenida también como miembro oficial de Cultivemos Bioética. Lorenza, buenas noches. Buenas noches, un honor para mí, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Perfecto. Pues biocultores, vamos a comenzar en aras del tiempo y estamos atendiendo la petición de la biocultora Leticia Mendoza, quien nos está solicitando este tema que se ha denominado como movimiento pro derecho y que en realidad hace alusión a esta cuestión de no usar cubrebocas, el derecho a no usar cubrebocas y el derecho a no respetar el confinamiento. Entonces, pues un movimiento que empezó ahí como muy banal, como de unos cuantos, medio delirantes, pero que de pronto agarró fuerza y actualmente, al menos a Alemania, la está poniendo verdaderamente en jaque. Pues bien, panelistas, pues, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Y cómo ven esta situación, Freud? ¿Cómo ves tú esta situación? En aras de la equidad de género vamos a comenzar con los caballeros. Entonces, Freud, ¿cómo ves tú esta cuestión del movimiento pro derecho? Pues preocupante desde varias aristas, pero sobre todo las de índole médico, porque este tipo de medidas pues lo que hace es propagar acciones que pueden atentar contra la salud, y no hablamos de la salud en un sentido individualista, sino en un sentido comunitario. A mí me trae a la memoria este tipo de movimientos, precisamente el que se ha dado y que no es nada reciente, por ejemplo, el antivacunas, ¿no? En donde hay gente, un grupo de gente que apuesta por decir que pues es, que para empezar los gobiernos no tienen por qué hacerlo obligatorio, la administración de las vacunas, que se debe proteger, que no haya instancias que te exijan que tú debes tener una protección inmunológica para pretender estudiar,
o accesar a un ámbito laboral. Y bueno, a mí me parece que sí vale la pena que discutamos este tipo de cosas, pero lo preocupante es justo lo que les digo, ¿no? Que puede propagar enfermedades que hasta incluso algunas de ellas ya tenía mucho tiempo que no veíamos en el mundo. Y bueno, para muestra un botón, tenemos un brote de sarampión que precisamente se dio en este año, de tal manera que para mayo de este año se reportaba, por lo menos en México, que los casos que se estaban presentando constituían el 46% de casos que no debían aparecer precisamente por ser una enfermedad prevenible. Entonces, pues existen varios argumentos quizá interesantes, no necesariamente médicos, de esta gente que opina por qué no quiere que sus hijos o ellos mismos sean vacunados, pero lo que sí impacta es que ya empezamos a tener realidades patológicas por no llevar a cabo este tipo de medidas que finalmente es de beneficio comunitario. Bueno, haces alusión al sarampión, pero este movimiento pro derecho está enmarcado en la actual pandemia y está la situación de no usar cubrebocas y no seguir el confinamiento, que bueno, el confinamiento como que ya no hay confinamiento, pero el uso de cubrebocas sí sigue siendo una medida de política pública para tratar de ir minimizando la utilización de la pandemia. Lupita, ¿tú cómo ves esta cuestión? Bueno, yo diría que formas de pensar hay tantas como habitantes en el mundo. Y como también lo menciona mi compañero Froilan, pues bueno, los argumentos pues vienen de la forma de pensar y de ser. Entonces, pero eso se circunscribe al ámbito individual. Y ahora en la pandemia, pues, o en una situación de salud pública, es una situación general, es una situación, incluso lo presente, no nada más de un estado, ni de un país, es a nivel mundial. Entonces es cuando el principio de autonomía pues se subordina al de beneficencia y sobre todo se toma en cuenta la no maleficencia tutelada por el principio de justicia. Entonces, para dar fundamentos o un sustento racional, inteligente, pues se tiene que ver los argumentos objetivos tomando en cuenta la situación que se está viviendo. ¿Es individual o no es individual, doctora? Es lo que podría comentar por lo pronto. A ver, como que no entiendo. ¿A qué premisa estás planteando? ¿Que sí es un derecho individual o no es un derecho individual? Es todo derecho, es un derecho en tanto no se lesione a un tercero. Cuando mis derechos, o sea, ya están lesionando a un tercero, entonces ese es mi límite. Entonces, todo derecho individual se tiene que limitar a no lesionar a otro. Entonces, si ahora ya se comentó que es una situación de salud pública que está afectando a todos, que el hecho de que una persona, no en materia de salubridad general, no acate las indicaciones obligatorias por la salubridad general, ¿sí? En este caso, que pueda estar contagiando a los demás, ya lo dice en el Código Penal, el delito de peligro de contagio, que aquí a sabiendas de que una persona se sepa que presenta una enfermedad infectocontagiosa y esté contagiando a los demás, entonces incluso la sanción es hasta 3 años de prisión. Sí, entonces sí. Los bienes individuales sí los hay, obviamente, es un derecho humano, es un derecho humano, pero se limita, se circunscribe a cuando no estoy lesionando a un tercero. Y en esta situación hay que cuidar, obviamente, que no se lesione la propia persona, pero también que no esté lesionando mediante sus acciones a un tercero, doctora Netza. A ver, aquí ya mencionaste que puede haber sanciones penales por esta situación. La bronca es, estamos hablando ya, al menos en la última convocatoria en España, eran más de 1,000 personas
y se pensaba que iban a llegar cerca de 1 millón de personas. Entonces, el problema es que se está desbordando desde el punto de vista de control social, administrativo, porque suponiendo que podamos meter o fincarles responsabilidad penal, ¿dónde metes a 1 millón de personas? O sea, no hay cárceles que sirvan. ¿Qué digo? Estamos en una especulación muy grande, pero efectivamente aquí el punto es la magnitud del movimiento. O sea, yo creo que lo primero preocupante es la magnitud del movimiento. Ahora, pero metámonos ya en el embrollo legal, o sea, pongamos ya en jaque a Brenda. Efectivamente, lo que dijiste, Lupita, efectivamente, o sea, mi derecho tiene límite. Yo creo que esa es la primera premisa que debemos de establecer acá, que el derecho tiene límite, el derecho individual tiene límite, y ese límite es el no daño, el no causar daño ni a mí mismo ni a terceros. Entonces yo creo que con esa nos tenemos que quedar, ¿no? O sea, que el derecho tiene límite. Pero a ver, Brenda, ¿cómo podríamos aquí mediar situación? Porque por un lado tienes a casi 1 millón de personas, o estuvieron a punto de convocar a 1 millón de personas. Ahorita todavía estamos en miles en España, miles en Alemania, y a lo mejor creo que el único país que sí le contamos sí calificaría mínimo con 1 milloncito sería México. Pero, o sea, ya es un número considerable de gentes. ¿Cómo podemos establecer aquí, o sea, legalmente cómo está esta situación? Bien, primero encontramos que hay, bueno, dos valores en jaque, ¿no? Primero es mi derecho a la libertad de no querer usar el cubrebocas. Y por el otro es mi libertad de expresión. Pero hasta dónde llega mi libertad de expresión, mi libertad de no usar cubrebocas, mientras tanto tengo el derecho de proteger a las personas. O sea, de un lado tengo mi derecho de protección a la salud y del otro lado mi derecho de yo no soy libre, no quiero utilizar cubrebocas. Entonces, mi derecho termina cuando inicia el derecho del otro. En este caso, mi derecho termina. Yo debo de usar cubreboca para proteger a los demás. Desafortunadamente estamos en una sociedad muy individualista. Ahora bien, encontramos que si nos vamos a los extremos, como decía la doctora Lupita, vamos a encontrar aparte 2 garantías individuales también lastimadas, que son mi libertad de tránsito. O sea, yo ya no me voy a poder mover libremente porque sé que afuera hay un cúmulo de personas que me van a contagiar. Y aparte, si nos vamos dentro del ámbito nacional e internacional, hay varias cositas que que se protegen en esta protección de la salud, tal cual. Derecho a la protección de la salud es englobar todo. Está protegida como un derecho humano que está versada sobre 4 pilares muy importantes, que es el de la indivisibilidad, el de la progresividad, a ver, permítame, acá. Progresividad, interdependencia, indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no los puedo separar. Es decir, yo debo de pensar a un derecho humano como algo junto, concatenado, pero el derecho a la libertad aparte tiene que estar protegido por el Estado y el derecho a la salud también. Pero ¿a cuál le voy a dar más peso yo como un Estado, sobre todo en una situación de pandemia? Es decir, ¿a quién voy a proteger? Hay una relatora muy importante, bueno, en los derechos humanos aquí en México, cuando se hizo la modificación al artículo 1 y al cuarto constitucional, que establecía cómo esto sirve de base para determinar que el Estado va a tener que poner mucho ojo en cómo va a realizar las políticas públicas y la progresividad. Es decir, tienes que poner atención en hasta dónde vas a proteger un derecho, siempre y cuando no vayas a poner en peligro el derecho del otro. Y eso es lo que nos está fallando, poner límites. En el ámbito internacional también, el derecho a la protección de la salud se versa sobre el principio de proteger el más alto bienestar. Encontré, bueno, son varios lineamientos que ahorita pues no voy a mencionar, pero lo que podemos encontrar como común denominador es lograr el bienestar físico y emocional. Yo emocionalmente voy a tener miedo de salir. Entonces, psicológicamente no me estás protegiendo tú tampoco, Estado.
Entonces tu Estado no estás cumpliendo tampoco con tu deber de generarme una política pública. Establece también que el Estado debe de dar las medidas sanitarias públicas necesarias para garantizar la protección del derecho humano a la salud. Entonces, ¿dónde están esas políticas públicas? ¿Está siendo negligente hasta cierto punto? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde voy a llegar yo, Estado, a permitirte que hagas este tipo de situaciones? Bueno, sí eres libre, ok, eres libre, pero los demás también tienen derecho de protegerse. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar un justo medio como Estado. Pues mi justo medio es establecer una política pública y determinar. Claro, entonces venimos un poquito a lo que decía Lupita. Bueno, tenemos el derecho penal, ¿no? Pero sabemos que también si no es sancionable, pues no es punible y no lo hago, ¿no? Bueno, pues ¿qué va? ¿A cuántos nos van a encerrar? ¿A dónde nos van a meter? Yo lo voy a hacer independientemente y que a ver que hagan lo que quieran. Y entonces ahí sí ya es la mente del ser humano, cómo funciona ante esta situación. Pero lo importante aquí es, yo Estado debo de proteger el derecho a la salud y otro grupo de personas están manifestando sus libertades. Ok, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de sopesar? Hay dos valores en conflicto. ¿Cuál es la situación actual mundial de pandemia? Entonces hay que empezar desde ahí. Hay que visualizar. ¿Qué quiero? ¿Qué debo como Estado hacer? Pero a ver, como que son dos escenarios muy distintos. Uno, donde me dices, el Estado puede ser el negligente. Y yo creo que aquí no necesitamos ni decir nada más para que se entienda que al menos en la realidad mexicana es obvio que ha habido negligencia por parte del Estado en este sentido, en el sentido que tú estás ilustrando. Pero en Europa la situación es diferente. El Estado no fue negligente, al menos en Alemania. Al menos en Alemania nos queda claro, al menos por las noticias o las noticias que nos han llegado, que el Estado no fue el negligente, al contrario, Alemania dio cátedra de contención de la pandemia, del estado pandémico, tienen el índice de mortalidad más bajo en la fase más aguda, y fue al revés. La ciudadanía es la que armó este movimiento apelando a su derecho individual de libertad y todo lo que han mencionado. Incluso Frank-Walter Steinmeier, que es el presidente federal de Alemania, pues al revés, ya no sabe qué hacer para contender a este movimiento que se han hecho llamar los inconformistas 711, porque en la visión del Estado es de que si no son cuidadosos, si no entienden justo lo que estás mencionando, Brenda, de la protección a la salud pública, se pone en peligro la recuperación de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra vida cultural. A mí porque digo, para que un personaje de este nivel diga algo es porque ya el medio le pensó. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención esta última línea de nuestra vida cultural, que se pone en riesgo nuestra vida cultural, que no es la cuestión de ir al cine o ir a un restaurante, sino de que se esté generando un cambio cultural donde ante este tipo de eventos, de contingencias, surja la posibilidad de que cada quien haga lo que se le pegue la gana y de que estés en una pandemia severísima, agudísima y tenga que ser respetable el hecho de que tú no quieres ni llevar cubrebocas ni hacer nada de lo que se está indicando. Entonces, sí me llamó poderosamente la atención esto de nuestra vida cultural, que se pone en peligro nuestra vida cultural, porque hasta dónde entra esta noción de un cambio cultural, donde incluso en estados de pandemia, la gente tenga el derecho de hacer lo que se le pegue la gana. Yo creo que ahí podríamos encontrar raíces más profundas, doctora, maestra Sodi y Lorenza. Yo creo que ahí es donde ustedes nos pueden auxiliar a entender
sea, por qué surgen estas cosas, pues? Maestra Sodi, por favor. Bueno, antes de pasarse, yo tengo como una relación de alguna manera con las políticas alemanas, puesto que mi hijo vive en Bremen. Ujú. Y justamente ayer, antier, hablaba yo con él y le preguntaba, ¿qué está pasando? Y en Bremen hay estas cosas. Bremen es una ciudad relativamente pequeña que está al norte de Alemania, ya casi con Dinamarca, y bastante tranquila, aunque sí ha habido marchas en las que se reúnen de otras localidades alrededor. Y lo que él mira o sea, su mirada crítica a este problema de las marchas es que se reúnen varias cosas. O sea, por un lado, no hay una especificación por parte de las autoridades de cuánto va a durar esto. O sea, creo que es algo muy importante poner límites, porque la gente pareciera que está pensando que esto va a ser para el resto de su vida, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en que te dicen, bueno, hasta que se acabe esto, ¿sí? Hasta que se acabe el peligro de ser contagiado, va a terminar, pero no dan una fecha que obviamente no pueden dar, Ujú. ¿sí? Pero este pensar que va a ser para siempre es uno de los detonantes. Otro de los detonantes, me decía él, es bueno, obviamente toda esta gente que va en contra, que no reconoce al gobierno eh, de la actualidad, ¿no? Sí, piensan que es un gobierno que no es legítimo. De hecho, las banderas que utilizan son las banderas de la época de Weimar. No es de posguerra, ni siquiera, ni de la guerra, sino de anterior a la guerra. No reconocen esto, ¿no? Y entonces, en las marchas se está viendo grupos de izquierda, grupos de derecha, grupos negacionistas, grupos conspiracionistas, también grupos, ya sé que no existen las razas, pero racistas, ¿sí? Con toda esta cantidad de migrantes que tiene Alemania, ¿sí? Y bueno, todo eso está apelatonado ahí, ¿no? Y por otro lado, a mí sí lo que me llama mucho la atención es que están luchando por una libertad muy restringida. A mi modo de ver, esta libertad es una libertad de quiero enseñar el rostro. O sea, como que debería de ir más allá, ¿sí? O sea, yo entiendo que el rostro, la cara de las personas en una sociedad en la que vivimos totalmente individualista, el rostro es muy importante. El rostro es el que le da la identidad al individuo. Y entonces, en el momento en que yo me pongo, vaya, yo me he encontrado a personas en la calle que no reconozco, porque además de que soy muy torpe para ponerle nombre a las caras, ¿sí? Todavía me tapan la cara, pues me cuesta mucho trabajo, sí, pero es una lucha como muy, muy pequeñita. Nada más quiero enseñar el rostro, ¿sí? Y Cuando muy banal, ¿no? muy banal, exacto, o sea, como que habría que pelear por otras libertades o por otras cuestiones que no sea enseñar el rostro. Ahora, si a mí me dicen, no vas a enseñar el rostro durante un año, bueno, como le decía yo a mi marido, hombre, me hubiera dado tiempo de pintarme el pelo de azul y ya ahorita ya lo tendría, ¿no? Siempre he querido tener el pelo azul, ¿sí? No, y hasta Y ahorita mejor, ahorita ya lo mejor porque tendría nos normal. ahorra que nos vean cómo nos estamos deteriorando día a día. Sí, ya ni diga eso, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto del rostro se me hace muy fundamental porque sí, en el rostro está toda nuestra personalidad, toda nuestra identidad, todas las relaciones que hacemos con los individuos es a través del rostro, de la expresión. Y bueno, a mí si me quitan las manos tampoco me puedo expresar, pero esa es otra cosa. Sí, yo también pelearía por el uso de las manos. Ahora, por otro lado, si yo no he entendido mal lo que son los dilemas a través de mi estancia aquí con ustedes, coincido con
con Lupita y con Brenda en que sí se están como poniendo dos valores de la misma jerarquía, ¿no? El valor de la salud y el valor de la libertad. Sí, pero sí, o sea, y en la Constitución alemana, según me contaba mi hijo ayer, que se la tuvo que chutar y aprender muy bien para obtener la nacionalidad, me dice claramente, cada artículo viene con su contraderecho. O sea, tú tienes derecho a esto, pero tu derecho se limita por esta situación. Y ahí es donde las marchas están transgrediendo los derechos, porque ellos les dan permiso de reunirse con su sana distancia, ¿sí? Usando cubrebocas y en cierto espacio y tiempo. Y ellos lo están transgrediendo, poniendo en peligro el resto de la sociedad, a sus mismos compañeros, ¿no? Porque ni usan el cubrebocas, ni tienen la distancia, más además los gritos y sí, que entiendo que se expande el virus en dado caso, ¿no? O sea, nos dio usted una ilustración perfecta porque, digo, una cosa es la noticia que llega y otra es la noticia que realmente está sucediendo allá. Y aquí, digo, o sea, esta lucha torpe por una libertad de exacto banal, o sea, francamente da risa, pues, por no decir da pena. Pero, y aparte, por ejemplo, en España, la convocatoria era por teorías de la conspiración. La más fuerte era la de QAnon, que no sé si ya vieron esta película, la de Anon, que anula la privacidad, o sea, ya no hay privacidad, toda la gente está sometida a un control central, y entonces estas teorías de la conspiración que involucran a Bill Gates y ya saben, ¿no? Todo eso. Pero que ya hasta le están tocando el cerebro a gente que pues uno piensa que no, como Miguel Bosé, que fue uno de los convocantes. Dejé de escuchar, amiga, a partir de ahí, y ya no escucho Si tú te vas, y voy a tardar un buen rato en volver a escucharlos, si Miguel Bosé sigue deschavetándose tan feo. Pero realmente, o sea, de verdad se vuelve penoso que los humanos que se supone tienen cierto nivel educativo, cierto nivel porque en la primera reunión que tuvo este movimiento en Alemania, los convocantes fueron un investigador genético, un epidemiólogo, un empresario de alto perfil ahí en Alemania, y un filósofo. O sea, no era gente ahí grillera, estilo México. O sea, es gente con un nivel educativo alto, con un nivel de preparación también, pues alto. Y esos fueron los convocantes de la primera reunión, de la primera, que fue hace ya unos cuantos meses. Y entonces, de verdad, cuesta trabajo entender cómo gente de nivel pensante estén cayendo en estas falacias y sobre todo en estas argumentaciones de verdad tan penosas como mi libertad por mostrar mi rostro. Coppola, maestra Coppola, Lore ya para los cuates aquí. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿por qué al humano le pasa esto? ¿Por qué la capacidad de razonar al humano le falla a la mera hora en que no le debería de estar fallando? ¿Cómo ves tú el asunto? Ese es el tema, que nos creemos que somos seres razonables, pero la verdad es que perdemos la razón en el momento en que nos encontramos con algo nuevo, con algo que no conocemos. Y lo más natural en los hombres, lo que se ha visto desde los primeros poblamientos de Europa, es que Homo sapiens tenía la tendencia a hacer agregaciones, a hacer grupos. Y claramente cada grupo tenía su idea, por así decirlo. Claro, no tenían ideas como en el sentido moderno, pero tenían, por ejemplo, mucha competición en materia de agua, de recursos, de comida. Y ahora tenemos la misma competición entre grupos que piensan diversamente a nivel de ideas y de teorías. Lo más
lo más asombroso, lo más asombrante de todo, es que tenemos la tendencia a creer en los bulos. De hecho, han dicho muchos estudiosos y científicos, han dicho que los bulos son la nueva pandemia del siglo XXI. Son más peligrosos que el coronavirus mismo, porque para el coronavirus podemos encontrar vacunas, podemos encontrar una medicación, podemos tomar medidas, pero para los bulos parece que no hay medidas, no hay medidas de seguridad para poner en seguridad toda la población. Lo único que se puede hacer, y lo que están haciendo en algunas escuelas de Inglaterra, es desarrollar la capacidad de razonar en los niños. Se ha visto que a nivel comportamental el hombre tiene la tendencia a creer en las palabras de otro hombre, sin preguntarse si es verdad o si es falso. Cree en las palabras de otro hombre. Y un poco tienen la culpa las modernas redes sociales como el Facebook, el Instagram, donde salen muchísimas noticias y no nos fijamos en los datos. O sea, la noticia tiene un título muy chulo para cautivar nuestra atención, pero al final en el artículo se dice todo el contrario. Y nosotros no nos enteramos de lo que verdaderamente quiere decir. Y no pasa solamente en las redes sociales donde compartimos fotos o artículos con nuestro primo, nuestra tía, con nuestros amigos. También pasa en las revistas muy importantes. Y esto es lo más preocupante de todo. Cabe destacar que hace unos años Lancet, la revista más prestigiosa de medicina, publicó un artículo que decía que las vacunas llevaban al desarrollo de autismo. Y eso no puede ser. De hecho, luego corregieron la noticia con que habían manipulado los datos, etc. Pero que de verdad la pandemia más preocupante de todas es esto, la difusión de los bulos. Porque la gente tiene la memoria corta. No se acuerda de lo que pasó en 1918 con la gripe española. Hicieron lo mismo. El gobierno recomendó llevar mascarilla y no lo hicieron. Y afortunadamente no tenían las redes sociales para derramar estas ideas. Sin embargo, la gripe española mató a 50 millones de personas. Exacto. Fíjense que ahorita mencionaron dos cosas o varias cosas muy, muy importantes, pero yo creo que podemos ir enfatizando las premisas que se han vertiendo aquí. Por un lado es la incertidumbre nos está matando. O sea, la preparación académica no está dando para poder dar sostén a la incertidumbre, o sea, poder darle matiz a la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es una de las cosas que está alimentando a este tipo de movimiento, el no saber cuándo se va a acabar y el que nadie tiene esa respuesta. O sea, Europa parecía que ya había entrado en control y está teniendo ahorita un repunte, 27,000 contagiados más y otros tantos muertos más. Entonces, y ya se nos viene la influenza y ya empezó el estrés de que ahora vamos a tener dos al mismo tiempo. Entonces, un punto aquí medular que mencionó la maestra Sodi es la incertidumbre, el cuándo se va a acabar esto, cuándo vamos a regresar a nuestra libertad que teníamos antes de que empezara todo esto. Pues la respuesta es quién sabe. Y entonces, creo que ahí el punto es la incertidumbre. El otro es el psique humano, o sea, el psique por el psique. O sea, cómo nos está pasando la factura todo lo malo que hicimos previamente. O sea, el cultivar el individualismo, el no ir a las fiestas, el solo comunicarnos por WhatsApp, el creer que el Facebook era la maravilla de la comunicación, el solo estar ahí subiendo y subiendo cosas, pero no fortalecer la relación intrapersonal e interpersonal. Y ahorita, los que estuvieron encerrados, pues ya acabaron en divorcio muchos, o sea, el índice de divorcio se elevó impresionante porque se pusieron hasta acá. Y los otros, los niños ya están que odian a sus papás, los papás ya odian a los niños,
Y entonces está una tensión, o sea, lo que quiero entender por lo que explicaban todos ustedes es que hay una tensión social, interna, individual, externa, que está buscando válvulas de escape a través de estas manifestaciones, a través de este movimiento, pero que tiene implicaciones legales, implicaciones sociales, implicaciones éticas y lo más grave, implicaciones en materia de salud, porque corremos aquí el riesgo de quedar en estado de pandemia. O sea, si de por sí no hay forma de decir en enero, en mayo ya vamos a ver la luz, corremos el riesgo de que llegue mayo y que mayo es cuando, corrígeme Freud si estoy mal, mayo es cuando ya salimos de la influenza temporal, ¿no? Estacionaria. Así es, ¿no? O sea, sí. Y que nos dé junio, y que nos dé julio, y que nos dé agosto, y sigamos con este problemón de estado de pandemia. Ahora, yo creo que con esto dieron una razonable ilustración de por qué está surgiendo esto, por qué está este movimiento. Eso no quita y no vamos a propiciar, pero al menos yo aquí públicamente me pronuncio en no volver a escuchar las canciones de Miguel Bosé, para que regrese al buen redil este muchacho. Pero creo que estamos recibiendo lecciones que yo creo que debemos de tomar con actitud proactiva. Y sobre todo, no solo para lograr salir de esta pandemia, sino para pues, lo que se nos venga el año que entra, porque ya se nos fue. O sea, están de acuerdo en que ya se nos fue en esto y se nos va a ir en esto, pero ¿cómo contender con lo que se nos venga en el siguiente año? Entonces, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, cerrar esta emisión con alguna propuesta, con alguna situación que ustedes consideren, sin caer en retórica, porque digo, pues para retórica, pues los retóricos, ¿no? Pero sí algo de fondo, porque ahorita la maestra Sodi nos ilustró bien por qué está sucediendo en España, en Alemania, en Europa en general. Pero en nuestro país creo que los motivos son los ya mencionados y más. En el sentido de que aquí sí tenemos una realidad un poco más cruenta, el nivel educativo no es tan alto en la mayoría de la sociedad, el individualismo se ha arraigado de mala manera, no solo en la defensa de mis derechos, sino en la noción de tengo la libertad de agredirte, de dañarte, de causarte daño simplemente porque creo que tú no mereces respeto. Entonces, aquí en nuestra realidad nacional está un poco más agudo todos los puntos. Entonces, ¿qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos dar como una propuesta proactiva que confiando en que le sirva a algo? Porque aquí creo que ya ni pensar en utopías, que la ética va a abrirnos el camino así solita. Yo creo que la realidad se está imponiendo, pero pues no hay esfuerzo menor. Y en ese sentido, ustedes, ¿qué propuesta darían a los doctores, confiando en que por lo menos a uno le sea de utilidad y lo ayude a sobrevivir esto de mejor? Freud. Pues, doctora, yo creo que podemos hacer propuestas desde lo individual hasta en un ámbito ya más general. En lo personal, creo que nosotros deberíamos empezar a fomentar con disminuir el individualismo, dejar de ser egoístas, y por ahí va un concepto ligado que hemos discutido también en otras sesiones aquí de bioética, que es ese afán de querer dominar. Entonces, si reflexionamos sobre eso y tratamos de evitar todas estas acciones,
pues seguramente vamos a hacer un cambio notable para empezar en nuestro entorno y con los que nos rodean. Y pues ahora imagínense que lo hiciéramos la mayoría de las personas, bueno, pues esto se va a hacer más global. Pero quizá una de las razones por las que nos pegó tanto esta pandemia y que pues justamente pues nos hacen reflexionar qué podemos hacer es que pues ojalá que las autoridades, sobre todo las que están relacionadas con los sistemas de salud, establezcan medidas, sobre todo en los países pobres, para fortalecer estos sistemas de salud, ¿no? Sobre todo en la cuestión de que se puedan identificar los brotes de ciertas enfermedades lo más pronto posible, lo cual también va relacionado con que se fomente más la investigación, se fomente más el desarrollo en ciertas áreas. Yo mencionaba lo de las vacunas porque justamente las vacunas también están relacionadas con estas cuestiones y que pueden ser también un arma muy efectiva para estar preparados y pues contender con lo que se nos viene a futuro. Entonces, bien decía usted, todo lo que hagamos ahorita va a repercutir en generaciones subsecuentes. Entonces, ¿por qué no tomar esas medidas, mejorar los diagnósticos, mejorar las cuestiones de distribución y avance en cuanto a vacunas? Eso también puede favorecer. Pero entonces, por eso le digo, una propuesta desde lo mío y pues una propuesta quizá más global. Lorenza, ¿cómo ves tú la situación? Yo soy una gran seguidora de la educación y creo mucho en la ciencia. Y me gustaría que todas las personas se fiaran más de la ciencia y menos de los posts en Facebook o en Instagram. Y sobre todo que la gente tome conciencia del hecho que si hoy se toman sus responsabilidades, mañana lograremos conseguir otra vez nuestra libertad. Porque yo he hecho mucho de menos abrazar a mis amigos, abrazar a mis padres con toda seguridad, abrazar a mis abuelos. Yo no puedo por su seguridad. Y si hoy yo me tomo la responsabilidad de ser constante, seguir las medidas, seguir lo que recomiendan las autoridades, sobre todo las científicas, pues yo estoy convencida de que mañana volveré a tener esa libertad, que vale mucho más que no llevar mascarilla hoy. Exacto. Yo, bueno, no, antes de darle la palabra a Lupita, digo, no enfatizamos en el dilema que ya se creó, pero yo creo que porque la respuesta es obvia, ¿no? O sea, digo, a menos que ustedes me digan, no, está usted delirante, doctora, pero yo creo que la respuesta es obvia que en este dilema de choque de valores entre el valor de la libertad y el valor de la salud, pues yo creo que alguien con dos dedos de frente se torna obvia la respuesta, ¿no? O sea, de que en este momento, prima facie, si es que lo quieren ver así, debemos privilegiar la protección a la salud, aunque eso implique cierta restricción o mucha restricción al valor de la libertad, pero justo por lo que ya desde ahorita están mencionando Froilán y Coppola, para tener más libertad el día de mañana, para volver a ejercer nuestra libertad con mayor seguridad, pues, en presente y en futuro. Entonces, por eso no di más, pero por si alguien tuviera la inquietud en qué se debe privilegiar en este momento, en este choque de valores, en este dilema que ya se formó por todo el contexto sociocultural, político, ambiental, ecológico, ético, etcétera, pues yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Se torna obvia. No es la cuestión de si muere más gente, y no porque esto no sea importante, porque obvio va a morir más gente, sino el punto es, justo como decía el presidente federal de Alemania, justo por no poner en riesgo nuestra sociedad, nuestro devenir cultural, nuestra seguridad, sino entender que va más allá del hecho de que sigan falleciendo personas por el virus, sino va en la cuestión de un verdadero rescate de nuestra estructura social cultural para eventualmente todos
pues tener un bienestar de vida, una cierta calidad de vida, independientemente si haya que usar el cubrebocas. Bien, una vez dicho eso, Lupita, ¿qué nos dirías? Sí, doctora, y en ese tenor que usted acaba de mencionar, o sea, la propuesta o mi punto de vista es pensar más en la población y el grado o lo delicado de la situación es el grado de magnitud de pensar en la población. Usted misma mencionó que había incertidumbre en la población. La doctora Coppola mencionó falta de educación y yo siento que la población se debe de involucrar más junto con las personas que dirigen esto en las medidas. Está bien que nuestras leyes mexicanas están bien establecidas, está todo, están los derechos humanos, la libertad, la libertad de tránsito, la no discriminación, la no tortura, el derecho a la participación cívica y política del Estado, el derecho de petición, etcétera, y etcétera. O sea, sí está todo en las leyes, pero no llega a las personas. Entonces, eso hace que probablemente se sientan discriminadas, se sientan apartadas, y la forma de decir yo estoy aquí, pues es en una situación de aparente rebeldía. De alguna manera, aunque las leyes son locales y cada país se rige por sus leyes, finalmente haciendo alusión a los derechos humanos y sobre todo de la tercera generación, lo que pasa en una persona en un país puede afectar a todo el mundo y ya lo vimos con esta pandemia. Entonces, en ese sentido, los artículos 28, 29 y 30 de los derechos humanos que tienen que ver con la paz internacional y todo que tiene que ver con todo el mundo, con todos los países, pues lo que pasa en un lado afecta a los demás. Y volviendo a lo de la involucración y tomar medidas más en serio para la población, nosotros estuvimos analizando los derechos de los pacientes y la verdad, en esta pandemia, doctora, se violentaron todos. ¿Por qué? Porque no hubo los recursos en todos sentidos suficientes, ya lo mencionó usted, los éticos, los sociales, los de políticas públicas, ni siquiera el del área médica ni el del área jurídica para poder llevar a cabo o contener de una manera justa, ética, esta situación. Entonces, en resumen, es pensar en serio y llevar a cabo, tomar las cartas en una situación de pandemia. Siento que sí nos faltó mucho y entonces pues cada persona se manifiesta pues según su sentir, no su información y su educación. Es todo, doctora. Exacto. Brenda. Sí, bueno, estaba pensando, ya dije, que nada más para recalcar. Bueno, los estados deben de realizar políticas públicas sanitarias, sobre todo para el uso de cubrebocas, con el fin de garantizar el derecho humano a la protección de la salud. Sin embargo, es muy importante, como hemos estado hablando, tenemos las normas, pero si yo como persona las ignoro, hago una desobediencia, pues no pasa nada, ¿no? Porque no es sancionable, no es punible. Entonces me voy al principio de autoridad, pensar en el otro, ¿no? En volver a ese mecanismo de comunidad, de yo me cuido para cuidarte a ti. O sea, me pongo el cubrebocas por tu bien, para nuestro bien. Y entonces solamente así lo vamos a lograr. Cuando estoy en clases, les digo a los chicos, les guste o no, viven en una comunidad y las normas se hicieron para cumplirse. O sea, desde un principio de los tiempos, las normas están aquí porque había desobediencia, no había organización y para organizarse de alguna manera se hicieron las normas y se hicieron punibles porque había gente desobediente. Entonces, vamos a dejar que la punibilidad y este tipo de cosas y pensar en la bondad del ser humano, en que realmente podemos cuidarnos para cuidarnos a los demás, ir un poquito más allá y como decía, volver a abrazar a mi familia y lograr que la pandemia no sea eterna, ¿no? Pues con sí, eso me quedo. Pues sí, pero no. Porque yo sí entiendo que el ser social, si no hay algo que lo limite, pues por eso estamos como estamos. Entonces, por ejemplo, el caso de Lady 3 pesos, o sea, yo creo que todo el mundo lo vio, ¿no?
¿Qué hicieron los guardias y el personal de ese supermercado? Estaban cumpliendo el reglamento. O sea, no se movieron un centímetro para que se cumpliera el reglamento. Entonces, imagínate que con Lady 3 pesos y Lady 5 pesos y Lady 10 pesos, La gente es mala. te pones en el tono de bondad, de querer ser bondadoso. Ese tipo de personas evidentemente no No se tienen puede. la bondad en su chip. Entonces, con ese tipo de personas, con los ladies y los lord, la punibilidad es la solución. Entonces, ¿en qué momento la lady en cuestión le nació salir y pedir disculpas y etcétera, etcétera? En el momento en que sus acciones tuvieron consecuencias. Y Así es es. más, yo la hubiese boletineado y que ningún súper le permitiera la entrada. Quiero ver. Ujú. Entonces, aquí el punto es que sí, o sea, es loable apostarle a la virtud del humano, pero yo creo que también hay que ser realistas. Por ejemplo, desde este punto de vista que decías de las políticas públicas, así como está en todas las tiendas, no se vende cigarros a Ujú. menores de edad, cigarros y alcohol a menores de edad, que así esté ya ese mismo letrero de no se permite la entrada sin cubrebocas. Y que de verdad no te vendan. O sea, cuando el niño entra a la tienda, Ujú. para que la tienda no sufra el cierre de la tienda, la clausura de la tienda, de verdad no le venden cigarros a los niños. ¿Mm? No venden cerveza a los niños. Entonces, de la misma forma que de verdad no le vendan a la gente que no tiene cubrebocas. Y si esto se vuelve política pública nacional, la gente, aunque sea para La entrar a bicha. la tienda, se va a poner cubrebocas y es una línea educativa que desgraciadamente, o sea, si no hay un medio punible, no lo vamos a acatar. Y yo creo que aquí el deseo universal es efectivamente poder ir combatiendo esta incertidumbre con datos más concretos de ahora sí de verdad estamos saliendo de esto. Pero bueno, no te quito tu buena fe de que la bondad humana también puede aportar algo. Maestra Sí, porque Sonia, no van adelante. a caber todos en las cárceles, Sí, ¿no? no, digo, tampoco caer en la utopía de creer que metiendo a todo el mundo a la cárcel vamos a solucionarlo, no. No. Pero sí generar estas medidas que acaban siendo políticas públicas, de como se implementó con el tabaquismo. Y entonces, ahora, pues implementarlo con el uso del cubrebocas para que Sí, se vaya generando una línea educativa. una costumbre, Exacto. usos y costumbres. Exacto. El Estaba rato yo hábito. buscando en mi Ujú. cabeza algo. Sí, Gracias por allanar mi sí. laguna mental. Efectivamente, que una política pública que posteriormente se vuelva cultura y posteriormente se vuelva uso y Ujú. costumbre. Y cuando Así ya es. se vuelve uso y costumbre, la gente ya ni lo piensa, ya en automático lo hace. Y como me dice una sobrina mía, dice, cuando salgo sin el cubrebocas siento como que algo me falta, o sea, como si fuera yo, Así como si es. no llevara, Doctora, Desnuda. exacto. doctora Netza, Ujú. hay niños ya de 2 años que ya lloran si su mamá les quita el cubrebocas, o sea, ya están acostumbrados. Exacto. Sí, Están generando cultura y yo creo, ahí sí, Ujú. te daría toda la razón Así. de entender que la bondad humana, la virtud humana, una vez que recibe los estímulos adecuados, sí da, o sea, sí aporta, Con sí educación, florece. como decía la doctora. Exacto, pero como que al principio, como que necesitamos No, es volver a generar. Es como un quiebre, ¿no? O sea, la norma viene, pero obviamente la pandemia nos vino a generar un cambio. Entonces, luego entonces tenemos que volver a usos y costumbres para volver otra vez a habituarnos, ¿no? exacto, Y entonces estás aquí, sí, vives en comunidad y lo tienes exacto, que hacer. esa dinámica social
Ajá, Primero te educo por las buenas o por las malas, pero te educo, y luego ya la sí, virtud humana solita jala, así se es, va a hacer. sí, Por favor. Pues, maestra Sodi, sí. Yurtur, Pues es que en México tenemos las leyes más maravillosas del mundo, pero para que se cumplan, ese es el pequeñísimo problema. Yo igual le apuesto a la educación, pero una educación para no ser egoístas, una educación para ser responsables, una educación para poder separar algo que es muy curioso ya en nuestros días, es que las personas no separan la información que reciben de las noticias, del Twitter, de la religión, si es que la tienen, no sé, del vecino. O sea, todo tiene el mismo nivel y el mismo valor y no saben separar. Ujú. Y por otro lado, algo que pues yo pienso que es ser parte del ser humano, es la mentira. O sea, nos mentimos a nosotros mismos en aras de buscar un no sufrimiento. Me voy a explicar. Yo tengo una vida que ahorita no me gusta, ¿sí? Porque estoy encerrada, porque no puedo ir a dar mis clases, bla, 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 bla. Y entonces me invento una teoría de la conspiración o una teoría negacionista o una teoría de lo que a ustedes se les antoje y recreo en mi mente esa otra vida. Y entonces, como la gente cree en cualquier cosa que uno le dice porque no hace estas separaciones, pues entonces se crean estos movimientos de marchas y de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, como que aprendiéramos a no mentirnos a nosotros mismos, cosa que lo veo muy difícil porque siento que es parte del ser humano en este imaginario que tiene, ¿sí? Pero a ser más realistas, o sea, sí, esto es lo que quiero, pero buscar una manera realista, eh, segura, responsable de llegar a lo que yo quiero y no a través de unas marchas, en este caso, en unas marchas que esté poniendo en peligro mi vida y la vida de los demás. me recordó usted mucho a David Livingstone, con su maravilloso libro de ¿Por qué nos mentimos? Y efectivamente, Livingstone dice, nos mentimos para sobrevivir, o sea, por un intento de sobrevivir. La bronca es que lo hacemos de mala manera, o sea, no, Sí. en nuestra falacia, en nuestra autoengaño, no vemos el desastre que ocasionamos por mentirnos y para creer que estamos en lo correcto y toda la ola expansión. Pues miren, yo doy mi propia propuesta y yo pues soy más del tú a tú. Y entonces, a lo largo de varias emisiones de Ágora Bioética, de Jueves Biocultor, de Bioethics News, que muchísimas gracias por acompañarnos a todos, pero a lo largo de todas estas emisiones y hemos enfatizado mucho de ser agente de cambio. O sea, hemos mencionado mucho esto de que cada uno de nosotros podemos ser agente de cambio. Entonces, en mi particular percepción e interpretación de esto de agente de cambio, yo los invito a que no se inhiban por este correctismo social de no meterse con la gente para pedirle que se ponga el cubrebocas. O sea, fui a una tlapalería porque se rompió aquí una tubería y parecía aquí las cataratas del Niágara, y en la tlapalería, en la ferretería, perdón, se metió un señor sin cubrebocas. Yo le dije, señor, no, y empezó a hablar. Le dije, no hable, espérese a que nosotros nos salgamos porque usted tiene cubrebocas. Lo único que me molestó fue que me dijo, ay señora, o sea, mi aspecto juvenil todavía es notable, ¿no? Yo digo. Sí, Y claro. entonces le dije, no, si a usted no le importa su salud, a mí sí me importa la mía. Espérese a que yo me vaya, ya puede usted hablar. Y entonces, y el señor se esperó, o sea, en lugar de voltearme ahí un golpe o empezar a insultarnos, no, de verdad se quedó callado hasta que yo terminé de hacer mi compra y entonces ya el señor empezó a hablar y alcancé a escuchar cómo la
la señora que nos atendió le dijo, es que tiene usted que traer cubrebocas. Entonces, en la medida en que o sea, estemos incidiendo en corto, en el que tenemos enfrente, en el que tenemos al lado, a lo mejor suena hasta mal, y seguramente alguien me dirá qué barbaridad, pero hasta el que pide limosna, o el que está ahí queriendo vender algo, ya saben, los semáforos, le digo, sí, pero ponte el cubrebocas, porque lo trae en el cuello, lo trae arriba, lo trae en la oreja, o no lo trae, y luego hasta lo saca así de la bolsa, le digo, póntelo y te compro, o sea, sí te compro. Llegan a la casa de ustedes, tocan, y le digo, no le voy a comprar porque no trae cubrebocas. Y juntito a ella está el que sí trae cubrebocas. Le digo, a usted sí porque trae cubrebocas. A ver, ¿qué está vendiendo? Pues luego venden, no sé qué, no sé. Le digo, bueno, en la medida de mis posibilidades les compro algo. Es la cultura, doctora. Exacto, pero es esta cosa. Entonces, hay una señora que vende unas flores de calabazas muy ricas, pero llegó sin cubrebocas. Entonces le dije, no, cuando traiga cubrebocas le compro. Pues al otro día regresó con cubrebocas. Y dije, chino, lo voy a tener que comprar. Pero aquí el punto es que esto de ser agente de cambio no es así como que la gran revolución y que andemos ahí tipo Gandhi, tipo Martin Luther King, sino son estas pequeñas, pero al mismo tiempo grandes acciones que efectivamente, como ustedes hace un rato dijeron bien claro, generan cultura, pero sobre todo nos llevan a la línea de generar usos y costumbres. Y eso, y el uso y costumbre ya la gente ni lo piensa, es al revés. Ya, no llevar cubrebocas les va a causar estrés. Así es. Entonces, creo que en este tenor podemos todos ser agentes de cambio si queremos, porque entonces es el vecino que tienes enfrente, el niño que está ahí limpiando el parabrisas, el señor que tienes en la panadería, en la ferretería, en el súper, una felicitación muy profunda a los que enfrentaron a la Lady 3 pesos, o sea, mis respetos, porque los escuchas y ves cómo con una dignidad, con una respetabilidad, se mantuvieron firmes y eso es lo que necesitamos. Y no es gente que tenga ni maestrías, ni doctorados, ni certificaciones, ni SNI, ni la fregada. Son gente muy decente, pero seguramente con un nivel educativo promedio, pero con un sentido de responsabilidad digno de aplaudirse y reconocerse. Entonces, y que nosotros ayudemos. O sea, que si estamos viendo que alguien está ahí queriendo entrar sin cubrebocas, señora, no entra sin cubrebocas. Y yo creo que de esta forma, entonces, en lugar de ser miles en una manifestación, bueno, realmente deja mucho que desear, que es incalificable desde el punto de vista ético, vamos a hacer muchos más miles en un esfuerzo colectivo por generar cultura de protección, en este caso con el cubrebocas, y que eventualmente vamos a lograr salir de esto. Si de por sí ya somos la conciencia incómoda, doctora, pues a seguirle. Exacto, exacto. Qué bueno que lo recuerdas, Froilán. Si de por sí los bioeticistas empezamos siendo los mala leche, después seguimos siendo como la nueva Inquisición, después éramos los que nada más estábamos fastidiando, después somos los políticamente incorrectos. Efectivamente, si de por sí somos los incómodos, pues simplemente escribirlo con mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, biocultores, a la biocultora Leticia Mendoza le agradecemos muchísimo pues la confianza de solicitarnos el tema. Esto significa que pues algo bueno estamos haciendo, confían en nosotros y esperamos les haya sido de utilidad esta pequeña reflexión, esta reconsideración de todo lo ya visto y hablado, pero que en la medida en que lo recordemos y estemos incidiendo, confiamos aunque sea uno, que lo asimile, que lo ponga en práctica, que de verdad se vuelva agente de cambio y ya con eso estamos ganando puntos. Muy bien, pues nos despedimos, panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre, extraordinarios y amados por mí.
y pues nos vemos en la siguiente Ágora Bioética. Nos despedimos rápidamente. Buenas noches, Lupita. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, gracias. Buenas noches, maestra Sodi. Buenas noches. Nos despedimos, Freud. Buenas noches, doctora, y a todos los que nos siguen. Gracias, Lorenza. Gracias por acompañarnos desde Italia. Un abrazo fraterno hasta allá y síguete cuidando. Y aquí te esperamos para la próxima. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, biocultores. Esto fue Ágora Bioética. Buenas noches. Hasta la próxima.